que solicita acuerdo para designar defensor público de menores e incapaces en lo civil, comercial y del trabajo número 1 de la capital federal al doctor Juan Bernardo Candia. Por favor, señora secretaria, dé lectura al mensaje remitido por el Ejecutivo Nacional. Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos de la Ley número 27.149 del Defensor Público de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo número 1 de la Capital Federal, doctor Juan Bernardo Candia, DNI número 21.002.329. Saludo a su honorabilidad con mi mayor consideración. Gracias, doctora Gijena. Le damos la bienvenida al doctor Candia. Le pedimos, por favor, que nos indique si hay alguna novedad respecto de su currículum, las características del lugar para el cual ha sido designado y su posición respecto de la tributación al impuesto a las ganancias. Lo escuchamos. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señoras senadores, señoras senadoras y señores senadores. A los colegas que también estuvieron hasta ahora en esta reunión. Bueno, en cuanto a la actualización del currículum, mi concurso favorablemente fue hace muy poco. La inscripción la finalizó en febrero del 2018, con lo cual tengo 1 año y 8 meses de actualización y en eso ha continuado mi formación, que es habitual, básicamente en 3 áreas: una relativa a las cuestiones de niñez y familia, actualizaciones jurisprudenciales y de doctrina. En la segunda área tiene que ver con herramientas y destrezas de negociación y mediación, que es una tarea y una herramienta muy útil en el desempeño cotidiano. Y en la tercera área tiene que ver con las cuestiones de orden procesal, básicamente con el procedimiento civil, pero también con cuestiones relativas a amparo y medidas cautelares. Ese sería la actualización curricular, y que continúo desempeñándome, como lo vengo haciendo desde el año 2009, como defensor público coadyuvante en la Defensoría de Menores Incapaces número 7 de la doctora Palladini, que es donde yo soy secretario titular. En cuanto a la tarea, bueno, vengo a ofrecer una novedad, porque hasta ahora hablaron postulantes para jueces. La figura del defensor de menores incapaces es una figura histórica, porque viene ya del derecho indiano, pero lo cierto es que fue reeditándose y redefiniéndose a partir de, no solamente de la evolución del derecho, sino por sobre todo de los cambios paradigmáticos que existieron respecto de los sujetos a los que atiende la defensa pública en esta área, que son la niñez y las personas con discapacidad psicosocial, que requieren de una restricción de su capacidad jurídica de ejercicio. Y entonces, siendo parte del Ministerio Público de la Defensa, en el ADN del defensor de menores e incapaces está la defensa de los derechos fundamentales y ser garante del acceso a la justicia, especialmente a sectores vulnerables, tanto individuales como colectivos. Bueno, la niñez y la discapacidad califican dentro de este concepto vulnerabilidad a partir de las reglas de Brasil, y ahí fueron claramente explicitadas. La noción del defensor de menores incapaces es la noción de representación, es decir, actuar en favor de los intereses y de los derechos de personas que, por su edad o por la afectación superlativa de su discernimiento, es decir, de distinguir lo conveniente de lo conveniente, es necesario que tengan que su actuación, o sea, que el ejercicio de sus derechos, suceda a partir de otros o junto con otros. El defensor de menores incapaces viene principalmente a complementar la figura de los representantes necesarios. Un representante necesario, claro, son
los padres o padre-madre que haya reconocido a la niña, niño o adolescente, el sistema de apoyo que se le designe a una persona a quien se le restringe su capacidad de ejercicio a partir de una sentencia y de un procedimiento especial, los curadores, los tutores, para nombrar figuras que son más accesibles al común denominador de la gente que pueda estar escuchando. Entonces, la función es principalmente complementaria de esos individuos que ejercen la representación principal. Pero la garantía de que el ejercicio de esa representación que hacen los representantes necesarios cuente con la colaboración y la participación del defensor de menores incapaces está en el recurso de la nulidad de los actos que se celebren sin su participación. Y esa nulidad es relativa. Esto quiere decir que si no se verifica daño o perjuicio en los intereses o en los derechos de los niños, niñas, adolescentes o de la persona con restricción de capacidad en su caso, bueno, no prosperaría esa nulidad. Y de hecho la práctica indica que aun cuando suceden, que no es poco común, hechos sin la participación de la Defensoría de Menores Incapaces que corresponda, se evalúa en los hechos las conveniencias de los negocios o de las circunstancias que se pusieron en juego en relación al sujeto para ponderar acabadamente la conveniencia real de articular esa defensa de nulidad. Pero también el defensor de menores incapaces puede actuar de manera principal. Esto quiere decir que tiene como su propia impronta y no necesita de la participación de nadie. Y eso se da en específicos supuestos que prevé el 103 del Código Civil y Comercial, que tiene que ver con, bueno, reclamarle a los representantes necesarios que cumplan o que activen las cuestiones relativas a sus representados, cuando hay que litigar o hay que reclamarle obligaciones que correspondan al representante necesario, o sea, porque la persona no cuenta con representante necesario. Para poner ejemplos, en el caso de actuar principalmente para reclamarle a un representante necesario, podría ser tranquilamente el reclamar la filiación a alguien que no tiene reconocida su filiación, por ejemplo, paterna. El 583 del Código Civil y Comercial justamente prevé un mecanismo por el cual se accede o se requiere la información y finalmente deja la legitimación al defensor de menores para iniciarlo. Supuestos de inacción del representante necesario es algo que no es altamente común, gracias a Dios, pero sí existe y es supuestos de abusos intrafamiliares en donde por esas características el representante necesario no insta la acción penal, y en eso los defensores de menores incapaces, los defensores y las defensoras de menores incapaces que hay instan en reemplazo de aquellos para activar la persecución penal. Y en el caso de que no exista representante necesario, es lamentablemente la persona menor de edad abandonada, de la cual no se puede recabar ningún dato como para poder identificar ni grupo familiar ni grupo de referencia comunitario relevante, y entonces hay que asignarle un representante necesario. Eso es tarea del defensor de menores incapaces. Finalmente, eso es en el plano de lo judicial, que sería la gran área, y la segunda área es la instar de manera principal la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales, tal como, bueno, escolarización, vacunación, cuestiones de salud. En verdad, el defensor de menores incapaces, insisto, participa del ADN del Ministerio Público de la Defensa, que consiste en defender los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia. La materia prima, yo diría, del defensor de menores incapaces es la escucha de su asistido.
el tener contacto directo con su asistido, con su realidad cotidiana, para poder, a partir de esa escucha y de esa lectura, que no se hace solo, que se hace con equipos, que bueno, las Defensorías de Menores Incapaces cuentan, al menos por ahora, con trabajadores sociales, trabajadores y trabajadoras sociales, que cumplen esa función de completar la visión y la lectura que se tiene de los casos, y eso es el material con el que uno puede definir y encarar la estrategia para la instancia judicial ya abierta, para la que haya que abrir, o para instar y motivar a los órganos del Poder Ejecutivo local o al órgano competente para que satisfaga esos derechos que están vulnerados o que complete los derechos que se están prestando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en el fallo Furlan como una definición del defensor de menores incapaces, que es una herramienta para enfrentar la vulnerabilidad. Y entonces la cotidiana de la tarea da cuenta de esa vulnerabilidad. Encontrarse a la persona con discapacidad que requiere los apoyos para poder estar en un pie de igualdad con el resto es... impacta distinto cuando se lee que cuando se vive. Y gracias a Dios, desde el trayecto que tengo en la Defensoría Pública de Menores Incapaces, me han tocado varias veces, muchas veces, enfrentarme a estas circunstancias y ser compelido a darle una respuesta. A veces no es del todo satisfactoria, a veces requiere tiempo, pero muchas veces es altamente satisfactoria. Esto sería en el plano de lo teórico, pero ahora puesto eso en el plano de lo real y de lo concreto, bueno, como el aspecto judicial tiene una carga importante, la gestión de los expedientes judiciales es lo que sucede en el día a día de las defensorías. La última, el dato que me dieron de la Defensoría 1, pero más o menos todas las defensorías, son 7 en la capital federal, comparten, son alrededor de 11.000 expedientes que ingresan anuales a las defensorías. Da un promedio diario de 50 expedientes que ingresan a la Defensoría. Por supuesto que esos 50 expedientes no son todos nuevos. Muchas veces el índice de litigiosidad o el índice de complejidad de la causa exige que la participación del defensor o defensora de menores sea más fluida, y entonces pueden que entrar muchas veces. Las áreas en donde nos manejamos son básicamente, como lo dice el título de la convocatoria, civil, comercial y laboral. Y en el plano de lo civil, de la justicia ordinaria de la capital federal, el 70% aproximadamente de las causas que ingresan a la Defensoría obedecen a cuestiones de familia y capacidad de las personas, donde hay cuestiones de orden litigioso, alimentos, custodias, regímenes de comunicación, responsabilidad parental, privación de la responsabilidad parental, adopciones, tutelas, y cuestiones de orden de la capacidad que tienen que ver con propiamente los procesos de restricción de la capacidad jurídica y de control de internación de personas menores de edad, principalmente. En algunos casos, algunas defensorías también participan en las personas mayores de edad. El 20%, 15-20% de las restantes causas tienen que ver con la justicia ordinaria patrimonial, y entonces todo lo que tiene que ver con los daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito, de malas praxis médicas, incluso amparos contra coberturas de salud, y de sucesiones, desalojos, en donde haya, por supuesto, siempre tiene que estar esta constante, ¿no? La existencia de una niña, niño o adolescente que esté involucrado de manera directa o incluso de manera indirecta, por ejemplo, los desalojos, bueno, después lo que queda, el remanente, es de la justicia laboral, así que los colegas que estuvieron antes saben de la participación del Ministerio Público de Menores para las causas laborales, en donde suceden a los que inician las causas en general. En mi experiencia, han sido pocos los casos en donde me ha tocado nos ha tocado intervenir a la Defensoría por un menor de edad despedido, un menor de edad con edad laboral para trabajar, ¿no? Así que esa es la demanda de las causas. La otra gran área que tenemos, y por eso dije el tema de la materia prima a la escucha, es la existencia de las audiencias, tanto en sede judicial
que se dan principalmente con las niñas, niños y adolescentes en su derecho a ser oído, o con las personas con restricción de la capacidad en trámite, donde también previo al dictado de la sentencia hay que tomar contacto, y es súper útil, y no solamente no es una cuestión de curiosidad, sino básicamente por entender la trama de la problemática y cómo el sistema de justicia tiene que estar al servicio de garantizar una vida más plena y más satisfactoria, y allanarle el camino tanto a la persona que padece la discapacidad psicosocial como también a esos auxilios y sus entornos que hacen a la vida cotidiana. Las audiencias también suceden en la sede de la oficina, porque el artículo 43 fija también ciertos deberes y obligaciones de los defensores para tomar contacto con sus representados, y también tomar contacto de las instituciones a donde se encuentran alojados. Muchos de los chicos y chicas que nosotros tenemos, como en la Defensoría 7, como representados, como asistidos, están alojados en instituciones locales o incluso fuera de la jurisdicción, y el conocer su situación de alojamiento es importante para poder determinar qué acciones o qué medidas hay que solicitarle al juez. Para eso se cuenta, por supuesto, con la colaboración de incluso dependencias de la Defensoría General, que tratan también estos temas y colaboran con los defensores y las defensoras de menores para darles datos de estas cuestiones. Y finalmente, es como en la gestión de la Defensoría de Menores están los turnos semanales. Esto quiere decir que durante una semana la Defensoría recibe la demanda del público acerca de cuestiones en las que interviene. Por ejemplo, necesidad de revisaciones compulsivas por cuestiones de salud mental, para poder determinar la necesidad o no de una eventual internación o la sugerencia de un tratamiento, para cuestiones que tienen que ver con, bueno, regímenes de vacunación, a que algunos padres no admiten la vacunación de sus hijos al nacer, y entonces el defensor de menores inste la acción o motive a los padres a cambiar de opinión. Bueno, diversos temas. Básicamente la demanda tiene que ver con la salud mental. En todo esto, finalmente, la gestión del equipo y de la oficina es fundamental. Gracias a Dios, a mí me ha tocado una maestra en esa gestión, la doctora Paladini, con la que ingresé al Ministerio Público. He aprendido con ella el tema de la gestión, y por suerte nuestro equipo de trabajo es altamente calificado y satisfactorio, con lo cual se hace la tarea mucho más llana. En cuanto a la Defensoría 1, a la que estoy postulado, conozco a mis colegas secretarios que también tienen una dedicación muy importante para la tarea, y cuentan con un equipo de trabajo, según me referenciaron, también calificado y comprometido. La realidad que nos toca a las Defensorías de Menores Incapaces es una realidad compleja, como lo son todas, pero tiene un aspecto sensible importante, y uno tiene que contar con herramientas suficientes como para poder mantener una distancia óptima de la situación y ser eficiente en la tarea que tiene que desarrollar, que es garantizarle los derechos fundamentales y el acceso a que esos derechos sean reconocidos y poder ejecutarlos. Esto sería la tarea a la que estoy postulado. Y finalmente, con relación al impuesto a las ganancias, en el ámbito donde fue mi última parte de formación, o sea, el Ministerio Público de la Defensa, la cuestión de la igualdad es un bastión. Para nosotros, lograr las igualdades es una tarea. Y en la cuestión del impuesto a las ganancias, como señaló un colega anteriormente, se ponen en tensión el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos respecto del supuesto de la intangibilidad de los sueldos de los magistrados. En estos tiempos históricos, por mayor razón, debe primar la igualdad. Muchísimas gracias por este tiempo y por haberme invitado a participar de esta conversación. Gracias, doctor. Tiene la palabra los